Bueno, ahora sí, comenzamos. Muchas gracias por la espera. Bueno, en el webinar de hoy la idea es comentarles cómo se puede maximizar tu retorno de la inversión, obviamente de la inversión en Dost, en el área de cuentas a pagar desde el día uno. Es decir, no esperando a la conectividad del partner que nos realice la conectividad con el ERP, sino con exportaciones de CSV que nos va a comentar luego Nico Lerones aquí, que es el Account Executive en DOS, que me va a acompañar. Y tras mi pequeña introducción sobre el producto, él les hará una pequeña breve demo en vivo, mostrándoles efectivamente cómo realizarlo y lo sencillo que es comenzar a trabajar con nuestra plataforma. Y mi nombre es Marcia Bardawill y soy especialista de producto aquí en Dost. Bueno, básicamente en DOS tenemos la misión de ayudar a los equipos financieros a automatizar todo lo que tenga que ver con la gestión de facturas y albaranes y los pedidos, logrando reducir muchísimo el tiempo dedicado a este tipo de tareas y reduciendo los errores humanos. Básicamente, ¿cuáles son los principales desafíos que estamos realizando, que estamos observando, ¿no? Los tres co-founders, Adam, Fernando y Nakash, trabajaban juntos como implementadores de tecnología, ¿no? Y en sus reuniones con CFOs y departamentos de finanzas, lo que encontraban una y otra vez era que si bien el RP es de muchísima utilidad, faltaba una pata muy grande que es resolver este tema de cómo logro que este proceso que es tan tedioso, tan manual y requiere de tantas horas de mi equipo, cómo lo puedo automatizar, hay algo que se pueda realizar. Entonces, así es como nace básicamente nuestra empresa resolviendo estos puntos de dolor, ¿no? Que era la falta de visibilidad de estos gastos de proveedores, porque estas facturas nunca se podían ingresar al ERP, nunca había visibilidad sobre las mismas en el mismo momento en el que se recibían de parte del proveedor. Había muchísimos errores que estaban relacionados con un pico de trabajo, una gran carga de trabajo a fin de mes, teniendo que ingresar manualmente cada una de estas facturas dentro del sistema y muchas veces esto llevaba a que una gran parte de esos datos tuviesen errores. Estos procesos eran muy manuales, muy lentos y muy repetitivos, como venimos comentando, y no tenía solamente esto como una problemática, sino que además las personas que se dedican a realizar este tipo de tareas, básicamente se aburrían mucho de tener que repetir el mismo tipo de tareas que no aportaban ningún valor mes a mes, ¿no? Y el último punto es, creo que es el más interesante desde el punto de vista del CFO, ¿verdad? Porque ellos necesitan tener los datos a tiempo real, 24/7 actualizados, para poder entender la salud de su negocio y poder tomar decisiones que tengan base de datos fiables. Entonces así es un poco como nace DOS, ¿no? Aquí tengo una pequeña slide que muestra como el proceso, cómo se realiza el día de hoy. Básicamente es abriendo un correo, identificando esas facturas, teniendo que descargarlas, ingresarlas manualmente. ¿Qué pasa cuando hay que aprobarlo, no? Hay que ir persiguiendo al aprobador. Es muy difícil entender en qué momento quién la aprobó, quién no, cuáles faltan aprobar, cuáles están trabadas por alguna decisión. Bueno, era un proceso que, como ven, es largo y tiende a perder mucho el control. En cambio, en DOS esto no sucede. Voy a ir a la siguiente slide que se muestra un poco mejor. Nuestra solución automatiza la recepción de todos estos documentos en un solo lugar, que es la fuente de la verdad, ¿no? La plataforma. ¿Por qué? Porque se conecta con todas las fuentes de datos, como puede ser una carpeta o un email principalmente, ¿no? Luego extrae la información con una IA de altísima calidad de extracción que incluso antes de entrenarse ya tiene un muy alto porcentaje de los datos de las facturas que tú necesitas extraídos. Luego se enriquecen estos datos, muchos de ellos que no aparecen en la factura, mediante mapeos y reglas automáticas, logramos rellenar con información que es muy importante luego para la gestión de esta factura en el ERP, como puede ser una cuenta contable o un centro de costes. Luego, en algunos de los casos, hay ciertos negocios que necesitan conciliar, ¿no? Necesitan saber cuál es la diferencia entre esta PO que yo creé, que quizás la creé en el ERP y es ahí donde vive, donde se aloja, versus los albaranes o la factura que yo estoy recibiendo en mi portal y que quizás tenga una discrepancia, ¿no? Sabemos que estos procesos, por lo general, pueden llegar a tardar muchísimo en encontrar estas discrepancias. Es como encontrar una aguja en pajar, ¿no? En un caso donde estas facturas tienen 200 páginas, por ejemplo. La IA las identifica en segundos.
Y finalmente podemos gestionar y conciliar estos cobros o estos pagos y se machean con el documento al que corresponde. Toda esta información se integra en el ERP. Ahora Nico va a comentar dos formas muy fáciles de integrarlas con el ERP. Y básicamente el último módulo que es súper interesante también es el de analítica, que permite entender la salud de tu negocio de un vistazo, ¿no? Prever estos KPIs claves que todo CFO necesita saber para entender en qué estado está su negocio, ¿no? Y las facturas de este mes. Básicamente, los beneficios. El tiempo se reduce muchísimo porque, como comentábamos, DOST elimina todos estos procesos tan manuales que está gestionando, que está realizando el día de hoy tu equipo, y al reducir muchísimo el tiempo dedicado, también se ahorran el coste porque este porcentaje de salario destinado a la gestión manual de las facturas, al día de hoy se pueden, usando Lost, se pueden utilizar en tareas de muchísimo más valor. Y este error humano se elimina completamente, ¿no? Bueno, ahora sí, luego de esta breve introducción, les voy a dejar con Nico, que les va a hacer la demostración en vivo, para que vean, no solamente se queden con el concepto, sino que también vean lo fácil que es ponerlo en la práctica. Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Marcia, por la presentación. Yo soy Nico, Account Executive aquí en Dost y bueno, como bien decía Marcia, la idea de ahora es tangibilizar un poco todo lo que es la plataforma, nuestro software as a service. Hoy sí que es verdad que haré una demo muy genérica, pero la idea de hoy es que todos los asistentes que queráis personalizar una demo con facturas vuestras y que queráis testearla, podáis agendar una reunión y lo vemos más en detalle. ¿Vale? Sin más, voy a compartiros pantalla. Viendo la pantalla, Marcia, ¿se ve bien? Genial. Bueno, como os comentaba, somos un software as a service, es decir, desde cualquier dispositivo informático en cualquier parte del mundo vamos a poder tener acceso y evidentemente cumplimos con toda la ley de seguridad y protección de datos de la Unión Europea. Concretamente tenemos todo alojado en los servidores de Microsoft Azure Alemania. Evidentemente, cada persona que intervenga en el sistema con su correo laboral y su contraseña tendrá acceso. Y bueno, ahora veréis que la plataforma es tremendamente sencilla e intuitiva. Nuestra idea es todo el área de cuentas a pagar, como bien decía Marcia, automatizarlo en 3 fases. Primera fase, recopilamos y centralizamos todas las facturas y albaranes. Una vez llegan al sistema, ahora veremos mediante qué vías extraemos toda la información del documento por inteligencia artificial y tenemos la capacidad de cotejarla, analizar las discrepancias. A posteriori de ese análisis, toda esa información extraída, en la tercera fase lo que hacemos es o la grabamos directamente en el RP, que tenemos integración con todos los RPs del mercado, o incluso, como bien decía Marcia, hoy nos especializaremos en la parte de CSV. Es decir, tenemos muchos clientes que, pues oye, por H o por B no quieren que nos integremos a su RP y prefieren que lo hagamos de una forma intermedia mediante base de datos, un Excel o un CSV. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, parte izquierda tenemos el menú de navegación principal, hoy entraremos en una serie de ventanas, pero sí que es cierto que el 80, si no el 90% del tiempo estaremos en esta primera ventana de documentos. Aquí van a ir llegando todas esas facturas y albaranes de manera automática. Formas de traernos esos documentos mediante 3 vías. Primera vía, nos podemos conectar detrás de ese o esos diferentes correos donde recepcionáis las facturas y el propio sistema, en cuanto llega un nuevo email con un documento adjunto susceptible a ser una factura, absorberá aquí el documento. Segunda posible vía, si por casualidad las facturas y los albaranes los depositáis en un OneDrive, en un SharePoint, en una carpeta en la nube de vuestro servidor, también nos podemos conectar detrás de esa carpeta y absorber aquí el documento. Y tercera y última vía, tenemos en la parte izquierda el portal de proveedores. Esta es la tercera forma para recopilar los documentos. Sí que es verdad que implica educar al proveedor para que a partir de ahora le damos la posibilidad, sin coste adicional para él, de que directamente inserte la factura en DOST, con la intención de ahorrar esas comunicaciones bidireccionales entre cliente y proveedor a la hora de, por ejemplo, oye, saber si ha llegado correctamente la factura,
cuándo me la pagas, por qué me la has rechazado. Y la idea de Dost es, pues oye, poder mostrarle tanta información al proveedor como queráis. Una vez llegan los documentos, evidentemente podremos activar flujos de trabajo y en el propio documento te va a indicar si se ha aprobado, si se ha rechazado o si aún está pendiente de aprobación. Siguiente columna va a indicar cuándo nos llegó el documento al sistema. Tercera columna, el estado del procesamiento. ¿Vale? Y aquí sí que me voy a parar porque conforme llega el documento, de manera automática te va a indicar si se ha procesado correctamente, en verde, o de lo contrario, como veis, también puede aparecer revisar. ¿De qué va a depender esto? Muy sencillo. Yo de antemano al sistema, en el menú de navegación principal, en la configuración por documento, para cada tipología de documento, le voy a indicar al sistema, por ejemplo, aquí para las facturas, qué campos son obligatorios y qué campos son opcionales. En el momento que la inteligencia artificial, que esa extracción no me detecta uno de los campos obligatorios, ya me lo va a marcar como revisar. Y evidentemente para cada tipología de documento, pues podemos personalizar diferentes campos o incluso podremos añadir campos personalizados para cada documento. Siguiendo el bloque del estado del procesamiento, como veis, nosotros vía integración vamos a recibir siempre del RP tres datos. Una copia de vuestro maestro de artículos, una copia de vuestro maestro de proveedores y también una copia de vuestros pedidos abiertos. De tal forma que cuando yo voy absorbiendo facturas y albaranes de las diferentes fuentes, al consultarle al RP el pedido, ya me va a saltar si hay una discrepancia. Como veis, aquí tengo en concreto 4 documentos donde si me pongo encima ya se me redacta en la pantalla que me ha detectado una discrepancia. Antes de ver la discrepancia en sí, yo puedo decirle al sistema qué tipología de discrepancia necesito que me detecte. Y de nuevo, súper intuitivo, me vengo al menú de navegación principal, bloque de configuración y en el cuarto apartado me pone discrepancia. Aquí es donde yo le voy a indicar al sistema qué documentos necesito comparar entre sí y qué tipología de discrepancia necesito que me detecte. Como veis, yo puedo comparar una factura frente a un albarán y marcarle todas las tipologías de discrepancia que necesite. Puedo comparar también una factura frente a una orden de compra. Es decir, si vosotros queréis seguir introduciendo el albarán de manera manual cuando llega la recepción de la mercancía, ir tecleando línea a línea los albaranes, yo puedo consultar al RP esa actualización de pedido, ese albarán de entrada, y te lo cotejo frente a la factura. O incluso también podemos comparar orden de compra con nota de entrega. Y por último, última columna de todas, datos de salida. ¿Vale? Aquí es donde tendríamos conectado el RP, donde el propio sistema, si no saltase ninguna discrepancia y todo el procesamiento fuese correcto, en vez de una X me indicaría una V en verde, como queriéndote decir que todos esos campos extraídos, ya previo comprobación a que no hay ninguna tipología de discrepancia, ya quedan grabados en el RP. Como hoy lo haremos vía CSV, os enseñaré cómo podemos hacer una plantilla de exportación de extracción. Y entrando en lo que es el corazón del sistema, por así decirlo, aquí por cada uno de los documentos tenéis la casilla de revisar documento. Esto, por así decirlo, es el corazón, ¿vale? Nosotros, ¿cómo funcionamos? Como veis, nos llega el documento, independientemente de que me venga en horizontal, en vertical, en un lenguaje o en otro, incluso manuscrito, también leemos. Y el funcionamiento es súper sencillo. Le pasamos un OCR para extraer absolutamente toda la información del documento. Si me voy al apartado más ínfimo de todos, aquí abajo la palabra libro y le clico, me lo ha recogido el OCR. Incluso si me voy a un número intermedio, súper chico, minúsculo, aquí 483, me lo ha cogido. A posteriori de toda esta extracción es cuando empieza a trabajar la inteligencia artificial. En concreto, nosotros trabajamos con un LLM, un Large Language Model. ¿Qué es lo que implica trabajar con este lenguaje? Precisamente no requerir ni depender de estar creando plantillas por cada tipología de proveedor y en consecuencia por cada formato de factura. El propio sistema, independientemente cada proveedor donde me ponga los datos, ya entiende la información y en la parte derecha, como veis, en el apartado de extracción, me va a ir detectando todos los campos. Categoría del documento, un gasto, tanto CIF del cliente como CIF del proveedor, me recoge y me detecta la tipología del documento, independientemente que sea un albarán, un pedido o una factura, el código interno, condiciones de pago, direcciones
tanto de cliente como del proveedor, con las respectivas razones sociales. Me recoge fecha de factura y fecha de vencimiento, ID de factura, que por cierto, aprovecho para comentaros que como no trabajamos con plantillas, si le clicáis al campo de la extracción, os va a derivar exactamente a la página y al campo de donde lo ha localizado. Por último, acaba de nuevo con razones sociales, número de pedido y totales. Total bruto, total factura y total IVA. Esto en cuanto a la cabecera. Luego también generamos una tabla de artículos, es decir, el cuerpo en sí del documento. Aquí nos va a generar una tabla de todo lo que venga en la factura, ¿no? Parte izquierda, cada una de las líneas, sus cantidades, códigos de producto y códigos de referencia, fechas, descripción de cada una de las líneas, importes, precios unitarios y listo. Si sigo pasando el cursor aquí a la derecha, me irá reflejando de la línea 11 a la 20 y así sucesivamente. Y por último, el sistema acaba con una tabla de impuestos, donde simplemente lo que me hace es el desglose de la base imponible con el impuesto que aplique, independientemente si es un IVA ordinario, un intracomunitario, un sujeto no pasivo, y el total acumulado. Toda esta información extraída, previo a mandarlo al RP vía integración o al CSV, lo que hacemos es hacerle un postprocesamiento, básicamente para que la información ya viaje en el mismo formato de manera homogénea. Esto básicamente es, si yo en la extracción del documento te recojo un CIF con el formato ESB punto, guión y el número, y me decís, oye, mira, Nico, yo en el RP lo tengo codificado con el B y el número directamente, pues así lo dejamos ya formateado. ¿De acuerdo? Y luego analizando todo lo que son las discrepancias, como os decía, si os fijáis aquí, tengo una serie de documentos que me detectan una discrepancia. Esta es también la principal diferencia respecto a los gestores documentales, ¿vale? Nosotros, al estar integrados al RP, lo que tenemos la capacidad ya no es solo de avisarte si hay una discrepancia, sino que si la hubiese, decirte en qué línea y bajo qué concepto está ese error o esa anomalía. En este caso, lo que hace el sistema, fijar, ¿no? Es, me está recogiendo los dos albaranes que corresponden a ese pedido y abajo me está diciendo no solo que hay un error, sino me está diciendo, oye, yo he recepcionado en almacén 3 unidades del artículo agua 44, cuando me ha llegado la factura me están facturando 8. Evidentemente, estos campos extraídos yo no los voy a derivar al RP porque no me cuadra frente a la entrega. De igual forma, si me voy a otra discrepancia, a esta segunda, me está diciendo el sistema, oye, la orden de compra asociado a esta factura no se encuentra. Evidentemente, si no hay ningún pedido previo registrado, yo no voy a mandar a derivar esos campos al RP. ¿Qué puedo hacer? Activar los flujos de trabajo, tanto para la primera discrepancia, que no me cuadra frente al albarán, como para el reconocimiento de una orden de pedido. Y es también súper sencillo. Parte izquierda, o sea, como veis, el sistema está preparado para que sin depender de ningún departamento de sistemas ni de IT, cualquier miembro del equipo financiero pueda personalizarse sus flujos de trabajo. Y aquí en flujos de trabajo, pues lo dicho, ¿no? Puedo crear un nuevo flujo y decirle al sistema, por ejemplo, facturas con discrepancia. Y le puedo especificar 3 variables. Primera variable, oye, cada vez que yo reciba un documento que sea igual a, en este caso, una factura, le puedo especificar incluso por un proveedor en concreto. Pues oye, el nombre o el CIF del proveedor que sea igual a uno en concreto, B, tal, tal, tal. Y tercera condición, que me detecte una discrepancia frente a pedido o frente al varán. Discrepancia detectada igual a sí. ¿Quién me va a aprobar a mí esta casuística? Abajo tendré el listado de correos corporativos de la compañía. Selecciono la persona que me lo tenga que aprobar. Incluso puedo crear un flujo cronológico de aprobación. Le doy a revisar a que sí y guardo. Y esto es lo que yo he tardado en crear un flujo de trabajo, sin depender de ningún departamento. ¿Qué es lo que le va a llegar a esta persona? Cada X tiempo, y este X tiempo podemos personalizarlo a nivel diario, semanal, quincenal, le aparecerá un link en el correo electrónico que en cuanto le clique le derivará a este funnel. ¿Esto qué es? Su listado exclusivo de facturas pendientes de aprobar. Y por último, antes de pasar a todo lo que es la extracción en CSV, evidentemente no hemos hablado de las facturas de servicio, ¿vale? Estas facturas
Es verdad que no van con pedido, pero nosotros lo que hacemos es las mapeamos directamente. Le ponemos un margen de tolerancia y como ya sabemos a qué centro de coste o cuenta contable, es tan sencillo como venirse a la configuración, el apartado de mapeo y pongo un ejemplo súper simple. Típicas facturas de suministro, agua, luz, gas, internet, renting, que siempre a nivel contable se me derivan a las mismas cuentas. Pues yo le digo al sistema, oye, cada vez que reciba una factura, que sea de, y aquí pondríamos ese listado de acreedores, agua, luz, gas, B y el que corresponda. Incluso si quiero puedo afinar la puntería, ¿eh? Oye, en el documento siempre me aparece que la dirección de la empresa del proveedor, pues es, me lo invento, ¿no? Avenida Bruselas. Bajo estas tres condiciones recurrentes, yo ya sé que esto se me deriva a el centro de coste, me lo invento, el 4T, y que me va a la cuenta contable a las 6 y pico. De tal forma que yo mapeando esto no tengo que consultar el pedido y directamente lo dejo grabado en el RP. Para aquellos clientes que tenemos que prefirieron que no hiciésemos integración con su RP, ¿qué podemos hacer? Dejar todos esos campos extraídos en un fichero CSV o Excel intermedio. ¿Dónde configuro yo el sistema? También de nuevo me vengo al apartado de configuración. Tercer bloque veis que pone exportar, ¿no? Aquí lo primero es venirme a plantillas, creo una plantilla personalizada en base a los campos obligatorios que necesito en el RP para contabilizar, establezco el nombre de plantilla y aquí es donde yo le voy a indicar al sistema qué campos sí o sí son los obligatorios, ¿no? Pues, por ejemplo, nombre de la empresa del proveedor me lo tiene que exportar en el Excel. Nombre de la empresa del cliente, CIF del proveedor, CIF del cliente y me lo invento, total factura, por ejemplo. Guardaría esta plantilla y todas esas plantillas que descargue me aparecerán con estos campos. También en el apartado de configuración, aquí en agregar plantilla, es tan sencillo como establecer la plantilla que hayamos personalizado e incluso le puedo decir al sistema cada cuánto tiempo necesito mandar una copia actualizada de las últimas facturas recibidas, a nivel diario, a nivel semanal, mensual o incluso muchos clientes que reciben muchas facturas nos dicen, Nico, yo cada 2 horas necesito un Excel con todos los campos extraídos de las nuevas facturas recibidas. Le doy a nivel de usanza, establezco cada 120 minutos y cada ese tiempo es cuando derivaremos ese fichero CSV. Que voy a enseñaroslo hoy con, nada, con 2 facturas, ¿vale? Lo voy a hacer de manera manual, pero evidentemente esto sería todo automático y lo dejaríamos en una carpeta en vuestro servidor. Le doy a exportar, exportar en Excel. De hecho, lo voy a abrir en una nueva... Marcia, ¿estoy compartiendo la pantalla de Google ahora? Ah, genial. Me voy a venir a hojas de cálculo. Evidentemente, no he personalizado ninguna plantilla, por lo que el sistema me va a coger todos los campos extraídos de cada una de las facturas. Pero ya me viene bien que lo veáis. Vale. Fila 1, como decía, no he personalizado ninguna plantilla. Aquí me ha extraído todos los campos de la factura. ¿Vale? Y abajo de cada una de las 2 facturas me está sacando todos los campos. Y aquí abajo, a nivel de líneas, igual me saca todas las líneas. El formato del Excel, por supuesto, es totalmente personalizable y aprovecho en este Excel para comentaros, había un campo por aquí. A ver si lo encuentro. Mira, aquí lo tengo en el campo AB, lo voy a aumentar. Comentaros que la gestión documental también os la hacemos, ¿vale? Todas las facturas de las que yo recibo en el sistema, el documento original os lo vamos a dejar alojado en vuestro servidor en tantas carpetas y subcarpetas como queráis y en función del renombramiento que queráis, ¿eh? Si yo le clico aquí en el campo documento, establezco el link y directamente me va a redirigir al documento original. Por último, y para ya terminar, sí que es cierto que clientes con los que trabajamos que llevan ya con nosotros bastante tiempo, cuando hemos recibido muchas facturas, ¿vale? Pues en base a todos los campos extraídos, aquí en el bloque de analítica, pues podemos sacar muchos gráficos personalizados en función de cualquier campo extraído. ¿De acuerdo? Y por último, en el apartado de documentos, para localizar rápidamente
cualquier listado de facturas, aquí tendré un buscador para, en función de field name, cualquier campo, localizarlos. O incluso final de trimestre, no sé cuántas facturas me quedan pendientes de aprobar, pues me vengo a estado de reaprobación, aprobación requerida, busco y ya tengo aquí el listado donde me aparecen todas las facturas pendientes de aprobar. Pues listo, sin más, dejo de compartiros. Lo dicho, he hecho una demo genérica muy poco personalizada. La idea es que vosotros, vía web, como muestra en pantalla ahora Marcia, podáis solicitar una demo personalizada y tanto yo como cualquier otro compañero podremos testear facturas vuestras en directo. Espectacular, Nico. Muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que contabas. Creo que ha sido un buen recorrido por toda nuestra plataforma. Y aquí, para que sepan, tienen el área de preguntas y respuestas abiertas. Aquí veo una Nico que comenta, ¿cómo hago para integrar correctamente, ¿no?, los campos del CSV con los campos de LRP? ¿Cómo se hace este match? Bueno, el match básicamente es lo que me estabas diciendo en la misma pregunta, ¿no? Vosotros en la plantilla vais a personalizar exactamente qué campos son los que en vuestro RP requiere para poder contabilizar. Es decir, nunca crearemos una plantilla sin uno de los campos obligatorios para poder contabilizar una factura. Eso sería vía fichero intermedio. Es decir, yo os alojo un CSV en una carpeta en la nube y simplemente tendríais que recogerla y en base a esos campos personalizados directamente se importa en el RP y ya queda todo grabado. Perfecto, Nico, genial. Y hoy está un poco más tímida la audiencia. Ahora recibo una pregunta. ¿Reconoces facturas que ya están contabilizadas? Buenísima pregunta y culpa mía no haberos podido enseñároslo, pero por supuesto, ¿vale? De hecho, detectamos duplicados no solamente por el nombre del archivo, sino en base a 4 campos que tienen que coincidir dentro del documento. Pero sí, por supuesto que la respuesta es sí, detectamos duplicados. Bueno, de hecho, en un par de semanas tendremos también otro webinar dedicado especialmente al área de antifraude y cómo con dos podemos descubrir estos duplicados cuando aparece una factura que ya existe o inclusive cuando aparece con datos que no son los que tú ya tienes alojados en el sistema. Es decir, si tú tienes un proveedor con ciertos datos, este es el nombre, este es el número de CIF y esta es la cuenta de IBAN, si esa cuenta cambia o si hay ciertos datos que ya no corresponden con los datos que tú ya tienes sobre este proveedor, el sistema también lo alerta. Es súper interesante y casos como, no sé, como por ejemplo los de Google o Facebook que han recibido facturas fraudulentas por 100 millones, con dos los detecta al instante. Inclusive tenemos un caso una empresa a la que le hicimos onboarding que mientras estábamos entrenando el sistema con facturas viejas, descubrieron que había facturas fraudulentas que no habían percibido antes y estos habían sido de hace 2 años y lograron ir a juicio y recuperar ese dinero. O sea que sí, las herramientas de IA ayudan muchísimo a detectar de una forma que es un poco difícil de hacerlo para el ojo humano, detecta estas pequeñas características que resaltan enseguida cuando hay un fraude, ¿no? O una factura duplicada. Bueno, y ahora tengo otra más y dice, ¿el correo de recepción debe ser únicamente para el envío de facturas o puede ser uno genérico también de reclamaciones? Es decir, ¿sabe reconocer entre el envío de facturas y lo que es una reclamación? Como... Sí, por supuesto, no, o sea, nuestro filtro es muy exquisito a la hora de absorber un documento. Tiene que reconocer, no sé exactamente los campos, pero 5 campos para que pueda detectarlo como una factura. A partir de esa criba, el sistema solamente absorberá documentos que internamente tengan esos campos que los requieran como una factura. De hecho, también va a reconocer una factura rectificativa y te la va a determinar. Y contestando también a la primera parte, puede ser no tiene que ser un correo específico, se puede conectar con un correo genérico como uno que creamos automáticamente con el sistema por facturas 1, 2, 3, 4, o puede ser un conjunto de correos de los distintos contables dentro de una empresa y todos ellos mismos conectados con dos también. Se puede conectar más de un correo y no tienen que ser correos específicamente destinados a recibir facturas.
Bueno, Nico, hemos tenido preguntas súper interesantes. Como ya saben, tienen el código QR, como bien les comentaba Nico. También hay un área súper interesante para generar tus propios cálculos, es decir, para poder realizar unos cálculos rápidos respecto a qué cantidad de recursos se está destinando el día de hoy en gestionar facturas. Lo encontrarán también esa calculadora dentro de este QR. Y bueno, muchísimas gracias por las preguntas y por haber estado aquí con nosotros hoy. Espero que haya sido útil. Muchas gracias a todos los asistentes.